vamos ya con el siguiente entrevistado, Javier Alfayate, gestor de fondos de inversión en GPM. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, Javier, todavía a la espera de Powell. La pregunta que me atormenta un poco a mí también es si Powell va a ser bastante repetitivo respecto al día de ayer, si crees que puede dar más titulares, cosas nuevas al mercado. ¿Cómo crees que puede tener Powell ese tono, ese discurso hoy? Si va a seguir un poco en la misma línea que ayer, duro, o después de haber visto la reacción de los mercados, que es verdad que tampoco fue excesivamente negativa, ¿no? Pero estamos viendo caídas. ¿Crees que puede cambiar algo o se va a mantener igual? Bueno, a ver, tiene que mostrar que hay alguien al volante, ¿no? O al timón, ¿no? Del barco. Entonces, ese es el discurso, ¿no? Bueno, tenemos que bajar la inflación, ¿no? Al 2%, es una cosa súper importante, pero bueno, en realidad ya sabe que si se pasa, es decir, si los tipos de interés los sube demasiado rápido, luego, por otro lado, le hace aguas el barco, ¿no? O los bancos, ¿no? En este caso, o sea que bueno, es una ecuación difícil de solucionar, pero claro, como digo, de cara a la galería, ¿no? A nosotros, pues tiene que mostrarse duro, ¿no? Pero insisto, luego, por ejemplo, ¿no? Esta última decisión de pausar la subida de tipos, pues era lo esperado por el mercado, pero lo que, vamos, realmente, pues ha venido bien, ¿no? Un poquito de descanso. Pero bueno, yo creo que va a seguir en ese tono de, oye, tenemos que bajar la inflación al 2%, es algo súper importante, pero bueno, luego las consecuencias, digamos, de esas decisiones, pues las vemos rápidamente, ¿no? Sobre todo en el eurodólar, por ejemplo, y en los bonos. Las bolsas, claro, evidentemente, pero cuanto más, digamos, predecible sea el mensaje, ¿no? Es decir, pues al final, si el mercado esperaba que no subiera tipos y no sube, mejor, ¿no? Más que el mensaje es un poco lo que hace, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el eurodólar, como ya hemos visto, ¿no? Como pues prácticamente se ha ido de nuevo a la zona de máximos. Claro, si ellos pausan y nosotros aquí en Europa seguimos subiendo tipos, pues claro, lógicamente se tiende a apreciar más el euro en este caso frente al dólar, ¿no? Entonces, eso es una de las principales consecuencias. Como digo también, en el mercado de deuda, claro, los bonos. Esto es lo que, bueno, vamos a ver, esto sí que es importante porque sí que puede, de cara bueno, pues a próximos meses, si las rentabilidades de los bonos o lo que se le exige, ¿no? Al que se le presta dinero, pues sigue subiendo, llegará un punto en el que no pueda pagarlo, ¿no? Entonces, eso es la ecuación que tienen que resolver. Es decir, hay que subir tipos para rebajar la inflación, pero no nos vayamos a pasar, ¿no? Es decir, la inflación ya se está conteniendo. Es verdad que en Reino Unido, comentabais antes, ¿no? Esa subida, bueno, pues sorpresa importante. Claro, es que allí en Reino Unido la inflación está mucho más alta, ¿no? que en Estados Unidos, que ya vimos cómo se está conteniendo. Claro, ellos quieren contenerla más, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido al final una decisión la que se tomó, ¿no? De pausar la subida de tipos acertada, lógicamente. El mercado sí que es verdad que descuenta algún tipo de bajada de tipos. Se habla a finales de año o comienzos del año que viene. Eso parece un poquito ciencia ficción. Bueno, creo que al afecto ya le quedan por subir una o dos veces, ¿no? Eso es lo que se dice un poquito, llegar al 5,5 como el tipo terminal. Y bueno, mientras tanto, pues como digo, pues Powell seguirá disfrazando un poco sus palabras. Oye, estoy aquí, estoy vigilando, pero bueno, al final es que tampoco tiene mucho margen de maniobra, como digo, porque si te pasas a subir, te hace aguas el barco por otro lado, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el escenario complicado, pero bueno, las bolsas de momento, ya por último, por mencionar el S&P 500, no se lo toman mal, es decir, es lógico que haya un descanso. Bien, esta semana es una de las peores semanas estacionalmente hablando, ¿no? En Wall Street. Bueno, pues lo normal es que descanse un poquito, pero la tendencia por ahora sigue siendo alcista y tiene margen. Es decir, que podríamos ver algún tipo de retroceso y seguir siendo alcista, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que en las bolsas, pues, como digo, nos tomamos un poquito más tranquilamente, digamos, esas noticias de tipos, mientras haga un poco o siga cumpliendo el guión. El problema es cuando no cumple el guión. Ahí es cuando vienen las sorpresas y la reacción de las bolsas es importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que no vamos a ver nada nuevo o que no conozcamos en la siguiente comparecencia de Powell.
Javier, Wall Street hoy ha abierto con caídas también. Esta semana, si no recuerdo mal, todos los días hemos tenido tono rojo. Y bueno, lunes es verdad que había festivo, pero martes, miércoles y jueves creo que todos los días ha habido caídas en Wall Street. Además, también les contaba a los espectadores antes que Bloomberg estaba contando que las apuestas bajistas ya estaban en $1 billón y que era el nivel más alto desde abril 2022. Claro, cuando estábamos en pleno burbujeo del mercado bajista. ¿Crees que esto es una mala señal para el mercado, para este verano sobre todo? Bueno, que haya un número de posiciones bajistas importante, eso es bueno por opinión contraria. Es decir, porque en algún momento, en algún punto, esa gente tiene que cerrar su posición. ¿Y cómo se cierra un corto? Comprando. Bien, entonces, si, digamos, si esa gente ha seguido, digo, gente, especuladores, han seguido aumentando su posición en cortos y el mercado ha subido, cuidado, porque, como digo, cuando tengan que cerrar esos cortos, seguiremos viendo subidas. Entonces, es verdad que esta semana, ya decía, estacionalmente es de las más bajistas. Efectivamente, prácticamente, bueno, sí, todos los días se ha cerrado en negativo. Hoy vamos a ver, a lo mejor nos sorprende y cierra en positivo, pero yo por eso me esperaría, es decir, si quiero meterme, ¿no? Buscando esa opinión contraria, ¿no? O, bueno, como digo, ¿no? Pues hay tanto bajista ahí que, oye, pues a lo mejor se le puede sacar algo, ¿no? Pues yo me esperaría quizás al viernes, a media sesión, final de sesión, por ahí, o ya el lunes, ¿no? Quizás en apertura, si quiero abrir largos, ¿vale? Y, como digo, intentar aprovechar esa opinión contraria. Desde luego, la tendencia, como decía al principio, es alcista. Es verdad que en algún momento tendremos que también descansar un poco, sobre todo hablo de Europa, ¿vale? Es decir, hemos abierto hoy, habría con un gap bajista, la verdad es que impresiona, pero insisto, es que aquí en Europa vamos muy por delante de, por ejemplo, el S&P 500, no del Nasdaq, pero sí del S&P 500. Entonces, bueno, como digo, pues, en algún momento hay que, tienen que converger los dos precios, del S&P 500 y del Eurostoxx, por ejemplo. Entonces, bueno, esperar esta semana, bien, y para allá, a lo mejor ya en la siguiente empieza digamos, otro periodo estacional que es alcista, digamos, la tercera semana de junio hasta la tercera semana de julio, bien, tenemos un mes ahí que sí que suele ser alcista. Por eso digo que, oye, se puede aprovechar y encima, si además tenemos un sentimiento bajista del inversor o un posicionamiento corto mayoritario, bien, de esos especuladores, pues más interesante aún. O sea que, bueno, está muy bien eso que apuntas y se puede aprovechar. Bueno, además también, Javier, quería preguntarte por las decisiones de los bancos centrales que hoy han sido protagonistas, ¿no? El Banco de Inglaterra, por un lado, subiendo tipos 50 puntos básicos. Es verdad que era una posibilidad que entraba dentro de lo que pensaba el mercado que podía ocurrir. Claro, con esa inflación del 8,7 que no baja, entiendo que el Banco de Inglaterra lo está teniendo difícil, ¿no? Porque además ya tiene los tipos en el 5%. Claro, los tiene altos. Y claro, pues tiene que pues, resolver otra ecuación ya quizás de otro grado más, no lo tiene tan fácil. Fíjate, este es el gráfico del euro-libra. Llevamos 8 o 9 semanas consecutivas descendiendo. Es decir, la libra se estaba apreciando frente al euro. Es decir, que el mercado ya estaba descontando que algo iba a pasar, algo iban a decidir, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ahora ya se produce la noticia y ahora, bueno, pues sube un poquito el euro. Bueno, es lo típico de compra el rumor, vende la noticia, ¿no? Pero esto ya quizás ya lo descontaban, ¿no? Entonces, como digo, es una situación compleja porque es verdad que si esa inflación no cesa, tienen que seguir subiendo los tipos, evidentemente. El problema es lo que decía, no te cargues algo por el camino, ¿bien? Porque esto... suele ser, como digo, pues lo que entra por un lado, a lo mejor te sale por el otro y mientras, bueno, pues no ahogues o no asfixies demasiado a la economía, porque lo que estamos hablando es de contener, ¿no? esa maquinaria, está a lo mejor trabajando demasiado, pues vamos a bajar un poco el ritmo, pero lo que no podemos hacer es bajarlo tanto que se pare el motor, ¿no? Eso es lo que pasa cuando te pasas de frenada, ¿no? En una subida de tipos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía, aunque están altos, ¿no? Relativamente, yo creo que todavía podríamos ver alguna subida adicional, porque, como digo, los datos de inflación
lo justificarían bien, pero bueno, lamentablemente esto es así, bien, y ellos, es verdad que el Banco Central, en este caso de Inglaterra, pues tiene un papelón, es más difícil. Aquí en Europa, bueno, las cifras son altas, pero vemos cómo van descendiendo, los datos de inflación, me refiero, claro, allí no. Entonces, está justificado y a lo mejor vemos alguna subida adicional, así que bueno, ojo. Vale. Pues Javier Alfayate, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer ese análisis de la jornada. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Chao. Por cierto, cuestión de última hora antes de que